Esta imagen nos da una perspectiva del peso y evolución reciente de las actividades económicas. Es la imagen que todos conocemos, y de ella podemos derivar una más sutil, la de los líderes y locomotoras económicas. Aquí vemos el aporte al crecimiento en los últimos lustros. 7 actividades aportan las 2/3 partes del crecimiento económico en este periodo y podemos observar algunas particularidades. Las actividades asociadas al suministro de soluciones para el hábitat, como la construcción, inmobiliario y servicios públicos, han aportado el 22% del crecimiento económico. Esto viene asociado a un déficit que arrastraba el siglo anterior y puede insinuar un clímax a la burbuja inmobiliaria, por lo que tal vez empiece a alinearse la oferta con la demanda, causando ajustes severos. Dos actividades líderes, el comercio y los servicios financieros, aportan la quinta parte del crecimiento. Estas actividades están claramente asociadas a la intermediación económica, para algunos consideradas como parásitas. Una sociedad que premia la intermediación por encima de otras actividades productivas no parece ir por buen camino. En economías desarrolladas, donde la financiarización constituye una fuente importante de ingresos, está bien ver ese peso. En contraste, en esas economías las actividades comerciales pierden peso en razón a los medios electrónicos de transacciones. Por ese trópico estamos hablando de una sociedad en desarrollo, donde las imperfecciones del mercado permiten los oligopolios. Lo de la intermediación, históricamente tenemos un buen referente: Inglaterra en el siglo XIX, en las que estas dos actividades, el comercio y la banca, la catapultaron a convertirse en la potencia dominante del mundo al monopolizar las rutas comerciales y canalizar los flujos de capital. La experiencia colombiana se da en una perspectiva diametralmente opuesta. Es una actividad volcada hacia el interior a extraer riqueza de un mercado, a hacerlo a una velocidad mayor a la que crecen todas las demás actividades productivas reales. Intermediar es que un operador le cobre una tarifa de manejo a todos los demás por acercarle los bienes y los capitales. Y tan atractivas son estas actividades que se patentan los grandes flujos de inversión extranjera directa hacia esos sectores, ingresando a aceitar a esa eficiente maquinaria extractiva social. O sea, los extranjeros lo saben y no se quieren perder el reparto de la torta. El petróleo en el último lustro, merced a la favorable coyuntura petrolera internacional, aportó la sexta parte. Como se ve, es el que más creció en este lustro. Y además de su gran aporte al valor agregado, es el gran aportante al gobierno. La economía de los servicios se ve con gran impulso. Las empresas, principales aportantes al crecimiento económico, continúan sus procesos de subcontratación de servicios, por lo que los proveedores de servicios a las empresas aportan un valor agregado superior al de la actividad petrolera. Y los servicios a las familias, educación, salud, esparcimiento, continúan creciendo, aunque parecen estar concentrados en las grandes capitales. Hay oportunidades en las regiones para una mayor expansión y coberturas. Los colombianos estamos gastando menos dinero en alimentos que en comunicaciones. Estas, junto a la movilización, constituyen una verdadera locomotora económica. Ambas aportaron el 11% del crecimiento. Hablamos más y nos movemos más. Cabe resaltar el aporte del gobierno a la producción. Su mayor producción, que viene creciendo aceleradamente, aporta el 5.2% del crecimiento y amenaza desplazar a toda la producción agropecuaria del país. Increíble. Tal vez por ello los agricultores y ganaderos tengan que estar poniéndole sombrero a los burócratas de turno. Las demás actividades ahí las ve. Su pérdida de dinamismo y estancamiento ayuda a explicar las dificultades de las empresas que en ella actúan, la rivalidad competitiva en que se ensarzan y el desánimo por inversiones productivas. Como lo vemos, al presente llegamos empujados por unas locomotoras, algunas potenciadas por tendencias globales que asoman sus brisas por estos trópicos, otras en provecho de imperfecciones de la economía y alientos gubernamentales. Otras actividades menos afortunadas y reactivas se sumen en el marasmo de las restricciones y rivalizan por los espacios cada vez menores de actuación. Otras definitivamente sufren la migración de valor. Ya ni son importantes ni los que están en ellas quieren permanecer.
se arrastran en la supervivencia, son marginadas del juego. Este protagonismo de las actividades obedece a las interacciones cambiantes del escenario y al devenir histórico. Ya nadie, por ejemplo, utiliza estufas de carbón para cocinar ni pizarras para escribir. Estar atento a esta migración de valor dentro del marco escénico temporal nos permite orientar esfuerzos, emprender proyectos, sintonizarnos a las fuerzas del cambio y, por qué no, adelantarnos al cambio. Llegar primero a ese futuro, amoblar nuestras intenciones y poner cercas para marcar territorio. Si no integramos a los visionarios y revolucionarios del cambio a nuestro equipo, los veremos jugando en el equipo de nuestros rivales, o sea, jugando contra nosotros. Esta imagen retrata la dinámica reciente de la economía colombiana. El PIB per cápita creció el 62%, la liquidez monetaria el 166% y la cartera aún más rápido, el 205%. Y hoy pagamos el doble de impuestos que hace 15 años. La economía monetaria crece más rápido que la economía real. Estos son los estratos económicos y así se distribuye el ingreso para cada quintil. Y este es el tamaño del ingreso familiar. El estrato alto multiplica por 25 al más bajo. Con 173.000 pesos mensuales vivía una familia de 4 miembros, algo así como 6.000 pesos diarios. Los miembros del estrato alto controlan el 57% del ingreso total. El restante 80% de la población recibe el 43% del ingreso restante. Eso era en el 2007. En ese entonces el Gini ascendía a 0.54. Era el más alto de la región latina y preocupaba a los economistas extranjeros por el temor al estallido de una bomba social. En 2015 el Gini ascendió a 0.60. Aumentaron las desigualdades sociales y el ingreso y la riqueza se concentra aún más y no estalla la bomba social. Esta inequitativa distribución afecta al consumo, el ahorro y la concentración del ingreso y la riqueza afecta a la inversión y los flujos financieros. Estas percepciones nos llevan a hacer algunas predicciones sobre el tema del apalancamiento financiero. Partiendo de estos modelos econométricos con unas 60 variables, mucho sentido común, psicología humana y otro tanto de análisis prospectivo de escenarios, podemos predecir hacia el 2025 que vamos a presenciar una mayor actividad financiera. En 15 años se triplicó, en los próximos 10 años se va a duplicar. Buena parte de ella irá a financiar la inversión fija, otra a rentar en el gobierno y buena parte a especular. El monto de los flujos financieros podría alcanzar los 2.800 billones en préstamos y 2.450 billones en inversión de capital. Todas las variables que alimentan el PIB, inversión fija, financiera, crecerán más rápido que la producción. La inversión fija perderá atractivo por lo duradera de su recuperación. Sin embargo, hay que renovar las infraestructuras civiles urbanas y ampliar los espacios de atención médica y geriátrica a una población envejecida. Los mayores movimientos los presenciaremos en las inversiones en capital accionario. Vienen reemplazando la financiación bancaria en la estructura empresarial y cobrarán mayor protagonismo, tanto que podrían acercarse al volumen total de deuda que maneja la economía. La deuda seguirá cautivando al gobierno y a las familias. Esto significa que el fondeo vía préstamos va a seguir rezagándose. Los bancos seguirán perdiendo protagonismo financiador, la desbancarización. Las empresas y las personas se verán la cara más de cerca y seguido. Aprenderán a utilizar instrumentos financieros que permiten fluir capitales de unos a otros sin necesidad de pasarlos por las registradoras bancarias.
Al desaparecer ese spread o margen de intermediación, significa que el costo de capital prestado a las empresas se reducirá de manera sustancial y que la tasa de rentabilidad de los aportantes de capital crecerá mucho. Mayor rentabilidad también significa mayor riesgo. Este es un axioma mitológico que nos han enseñado para atemorizar a algunos, para disponerlos a darle la plata a los que saben y pagarle a un evaluador de riesgos para que califique títulos. Hoy, con los algoritmos computacionales modernos para predecir riesgos, la creciente conciencia financiera de inversores, empresarios y gente común, las desprestigiadas calificadoras que han visto comprometida su objetividad muchas veces ante un sesgo por favorecer a quien les paga para que los califiquen, el tema de riesgo, así sea confuso por eso de la complejidad sistémica, está dejando de ser un mito. Es una disciplina de estudio como es la medicina y la ingeniería, que requiere mucha investigación, sólida formación conceptual, un particular sentido común, un perspicaz conocimiento de la psicología humana y buena dosis de pasión por la aventura. Cualquier persona puede ingresar al casino financiero, cualquier persona puede triunfar en él y, a decir verdad, no es necesario que conozcas toda la complejidad del mundo, basta enfocarse en una o dos actividades y en cada una de ellas observar unas 10 fichas. De la observación juiciosa y la investigación continua y permanente, escoges 4 o 5 fichas y a apostar. Bueno, esto es una de las enseñanzas de Buffett, el mayor inversionista de todos los tiempos en los Estados Unidos. La economía cambia y con ella las actividades y los recursos invertidos. Hacia el 2000, la inversión en activos fijos, físicos e intangibles aportaban el 47% de la inversión productiva nacional. Al 2014, esta porción cayó al 38% y aumentaron la inversión bursátil y en otros instrumentos financieros. Hacia el 2025, siguiendo la tendencia de financiarización y las olas internacionales, la economía financiera pondrá aproximadamente las 2/3 partes de toda la inversión productiva. Correlacionada a esta expansión financiera, vemos que las rentas de capital, que hoy son superadas ampliamente por las rentas del trabajo, las igualarán. Como lo dijimos antes, las rentas de trabajo la perciben 47 millones de colombianos, las rentas de capital menos del 20% de la población. Del 2006 al 2015, un colombiano creó riqueza por 126 millones de pesos. Buena parte fue a parar a su estómago y por tanto se convirtió en mierda. Luego, el saldo es lo que ahorró, 25 millones. Recibió rentas de capital por 27 millones. De este ingreso conjunto, una parte se convirtió en activos físicos y la otra en activos financieros, cubriendo el déficit con préstamos de las cuales más o menos la mitad la proveyeron los extranjeros. En ese periodo, el Gini de desigualdad pasó de 0.54 a 0.60. Eso quiere decir que de esos 126 millones creados, un hipotético estrato 6 absorbió el 69% de ello. Y el hipotético estrato 1 solo recibió el 5%, algo que solo le alcanza para sobrevivir y por tanto no ahorra ni recibe rentas de capital. En consecuencia, está condenado toda su vida a trabajar y trabajar para comer y comer para seguir trabajando. No puede aspirar a nada más. Con el tiempo, algunos pocos clase media ascendieron y unos muchos, muchísimos descendieron. Bueno, eso al menos lo dice Gini. Para muchos amañado por no reflejar la realidad social. Aún así, el de más acusada inclinación en la región frente a los vecinos. Teniendo en mente esta perspectiva y dada la creciente financiarización de la economía, que como vemos no irriga la eficiencia económica, pero sí redistribuye el ingreso en favor del bolsillo de los ricos e inteligentes, convendría prestar atención cuidadosa al tema de las finanzas.
Ese rompecráneos de los gerentes es el causante de las peores crisis y también es la herramienta de explotación y extracción de riqueza social de un puñado de inteligentes que se vuelven multimillonarios. En la sociedad del conocimiento actual y la nueva economía se producirá mucho más dinero en la mente que con el músculo. De aquí al 2025 y siguiendo la inercia de la economía financiera, el colombiano medio acumulará una riqueza de 175 millones de pesos. Si moverá su consumo, es posible que su tasa de ahorro suba al 20% y que acumule 34 millones en ahorro bruto. ¿Qué tanto de eso podría alcanzar usted? El abrumador stock de capital financiero generará rentas que superarán al ahorro de todos los colombianos. Podría estar por encima de los 2.700 billones dependiendo de la tasa de rentabilidad, las preferencias de inversión, de la contención de la aberrante política tributaria y de la atracción a riesgo de los empresarios e inversionistas que operan en Colombia. A esa inercial economía financiera la secunda el consumo y dado que cada vez habrá más pobres y entre ellos serán los más viejos, lo que económicamente significa menos manos para trabajar, más bocas que alimentar y que además demandarán atención médica geriátrica, el consumo será aún mayor. La tasa de ahorro se contendrá y estará aún más concentrada. Esto puede representar una seria amenaza a la sostenibilidad social. Para algunos es una gran oportunidad a sacar provecho, depende cómo se mire. Y la visión financiera siempre es más amplia. Una mente disciplinada en asuntos financieros ve lo que un mortal no ve, percibe más allá del día a día y apuesta más allá de lo que un soñador, un exótico humano apuesta. Cosas de las finanzas. La actividad bancaria, al perder peso y poder oligopólico, dejará de ser atractiva y al igual que grandes inversiones de la banca en el extranjero se están saliendo de sus activos bancarios para orientarlos al inmobiliario, muy pronto veremos similares movidas en la banca doméstica. Y no hay que esperar mucho, si usted mira en detalle estos movimientos, verá que ya se están sucediendo. De esos patrones sobre el manejo efectivo y el fondeo podremos aprender muchas lecciones. En el periodo del 2000 al 2014 se necesitaron 2.890 billones en fondos, muchos de ellos provenientes del extranjero. Saber esto nos puede servir para explicar el pasado, pero no es precisamente allá donde vamos a jugar. Hacia el 2025 es probable que la economía llegue a un tamaño de 1.140 billones de pesos. De mantenerse la tendencia sobre financiarización, esto es, que no se corrijan por intención de política monetaria o por las leyes del mercado, significa que hacia ese año necesitaremos 6.900 billones en activos financieros y 3.600 billones en activos físicos, lo que supone un capital adicional de 5.600 billones. Mucho dinero para soportar la operación. Eso es algo así como el 230% del actual. Y según la inclinación al uso de instrumentos financieros, estos podrían ser así según los diferentes actores. Los hogares podrían ver frenados sus aportes ya que la demografía empieza a ejercer presiones sobre los fondos de jubilación, por lo que tal vez llegaran a un justo a ras. Lo que entra solventará lo que salga para mantener a los viejitos. Así que los hogares perderán protagonismo en los flujos financieros. La empresa o sociedades no financieras que ya dependen en gran parte de ingresos por beneficios no operacionales ni asociados a su razón social y utilizados en manejo de liquidez, depósitos monetarios, diversificación hacia otras actividades, inversión inmobiliaria, inversión en el extranjero, especulación, etc., reciclarán esos fondos a más inversión productiva y mucho más inversión financiera. Los bancos afectados por Basilea III sobre el manejo de recursos y cupos individuales y conglomerados de endeudamiento seguirán perdiendo protagonismo en el frente empresarial, pero encauzarán esos excedentes monetarios al gobierno, a las familias y al extranjero. El gobierno necesitará más fondos. La alta deuda actual y el costo financiero,
unido a unos programas sociales para responder por los deteriorados fondos defraudados en las pensiones públicas y militares, a ampliar las coberturas sociales a millones que nunca se preocuparon por cotizar ni ahorraron pensiones y hoy ya viejos y enfermos presionan políticamente con votos, más subsidios y ayudas a la tercera edad, y a una mayor asistencia empresarial a las reformas tributarias, tendrán que echar mano de más deuda. Las reformas tributarias, seguramente cada vez más voraces y una incontenible deuda, hará que el peso financiero se lleve la tercera parte de todos los recaudos, solo para pagar intereses, lo que es buena noticia para los acreedores del gobierno. Al 2025 las finanzas públicas y recaudos tributarios y el nivel de deuda estatal todavía aguantarán para pagar los intereses. A partir de ahí, la cosa es a otro precio. Por ello, los inversores extranjeros en títulos de deuda están evitando madurez después del 2025. La capacidad tributaria, que hoy se lleva el 18% de toda la riqueza creada en el país y que se duplicó en tan solo 15 años, podría acercarse e incluso superar el 22%, lo que exacerbará a los contribuyentes, especialmente a las empresas, las que espantadas saldrán del país en manada y lo atenderán para venderle a través del comercio electrónico y las bien tupidas redes logísticas. La competencia por entregar paquetes venidos del extranjero compensará levemente la pérdida de empleos productivos. Los extranjeros, ellos seguirán apostando en recursos naturales, servicios a la vejez y el entretenimiento y en la deuda pública con un viraje hacia las finanzas locales. Los extranjeros hoy ponen el 55% del capital accionario de todas las empresas colombianas, en su mayor parte proveniente de empresas multinacionales y de fondos institucionales. Con la apertura financiera, las transacciones electrónicas y las leyes de protección privilegiando al inversor extranjero, los fondos de cobertura extranjera actuarán en este nativo y primitivo mercado financiero, lo que pondrá en manos de extranjeros la mitigación de riesgos financieros, cambiarios y comerciales, dejando pues a las empresas a expensas de sus jugadas y movimientos globales. Ver la dinámica de estas actividades locomotoras y enmarcarlas en un contexto global nos permite intuir qué tanto más pueden empujar, qué otras pueden ser activadas para que empujen y decoren el escenario de actuación, qué otras morirán y nos llevarán a su entierro y qué otras serán potenciadas desde el extranjero. Entender esta dinámica nos pone en mejor punto de arranque al futuro. Y ese punto de arranque al futuro no es más que un punto de chequeo en la larga evolución, es un hito que nos dice que el esfuerzo empresarial reciente no es bueno, que en un entorno favorable el esfuerzo de crear riqueza medido por la rentabilidad de la inversión de los accionistas está en el punto más bajo de la historia. Lo que nos lleva a encontrar explicaciones de ese flojo resultado e hipotéticamente culpar a alguien. En esta revisión parece claro que la carga tributaria que acecha y arrincona a las empresas es el más restrictor de las ganancias. Eso desde una perspectiva micro, o sea, la empresa. Y se patenta en una perspectiva mayor. Los impuestos cada vez se llevan más pedazos de la riqueza creada indistintamente del nivel de desempeño macroeconómico. De no detener esa inercia tributaria que acosa y castiga el esfuerzo empresarial, estaríamos abocados a abandonar el esfuerzo productor y dedicarnos a comerciar bienes. Ya las empresas muestran en su carácter de supervivencia la diversificación hacia otras actividades distintas a la de su ramo convencional, sea en nuestro patio o en el de los vecinos extranjeros. El capital, cuando se vuelve internacional, no tiene nacionalidad, no conoce fronteras ni se ancla a sentimentalismo. Va donde hay ganancias, sale cuando las absorbe y usurpa, y se mueve al ritmo de la sinfonía global. Y esa visión del capital nos permite prever que en el futuro cercano seguiremos jineteando en el caballo de la financiarización. Las rentas que hoy procura el capital financiero atraen más apostadores y muchos de ellos se desentienden de los bancos. El mercado de la deuda es hoy el mercado más grande de todos en Colombia y en el mundo. Y en el futuro se perfila un mercado aún mayor, el mercado de capitales. Bien, para terminar e invitar a la reflexión, vamos a imaginar el gran escenario al que convergen los actores con sus poderes, intenciones y monedas a jugar a la riqueza, crearla o arrebatarla, y en ese entramado amoblar el escenario, dinamizar la dialéctica y la termodinámica social.